Muchas bendiciones tengan hermanos y amigos de este canal Salvation 316. Damos muchas gracias al Señor por este nuevo video que hoy quiero compartir con ustedes, esperando que sea siempre de edificación para su vida y que también sea de mucha utilidad en sus ministerios. En esta ocasión quisiera hacer una pequeña pincelada sobre el libro de los jueces. Sabemos de que solamente de un versículo podemos extraer tanta información y de un libro mucho más es lo que podemos nosotros aprender. Pero por eso le puse aquí una pequeña pincelada del libro de los jueces. Este libro histórico también de mucha importancia. Veamos qué es lo que podemos aprender de este libro de los jueces. En la descripción tenemos que el libro de los jueces contiene un registro de la época oscura, de la declinación y la apostasía de Israel cuando ya estuvieron en la tierra prometida. El pueblo abandonó al Señor, eso lo leemos en el capítulo 2, el versículo 13, y el Señor también abandonó al pueblo. El versículo clave de este libro de los jueces es el capítulo 17, el versículo 6, que dice: en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía, cada quien hacía lo que bien le parecía, porque ellos habían olvidado al Señor. Lógicamente, cuando nosotros no estamos caminando conforme a lo que el Señor nos dice, nos habla, pensamos de que podemos hacer lo que queremos. Solamente fíjense que en el capítulo 17 encontramos la historia de un hombre llamado Micaías, y dice la Biblia en el versículo número 4 que Micaías tenía en sus casas, tenía dioses, tenía imágenes de fundición, imágenes en talla, y que él también se hizo efod, se hizo terafines, y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. Y es más, cuando llegaban personas de la tribu de Leví, forasteros, él le pagó a ese hombre, a ese Leví, para que fuera su sacerdote. Y así cada persona buscaba su sacerdote, buscar a quienes sirviera supuestamente de parte del Señor. Entonces cada quien hacía lo que bien le parecía. El propósito del libro de los jueces enmarca el efecto de la apostasía sobre la vida de un individuo o de una nación entera. La raíz de los problemas del pueblo de Israel fue su quebrantamiento una y otra vez a la ley de Dios. Enmarca entonces cuál es el efecto de darle la espalda al Señor, cuál es el efecto negativo de la apostasía en la vida de una persona, de un individuo, de una familia o de una nación entera. Cuando comparamos el libro de Josué y el libro de los jueces, vemos que hay una gran diferencia. En Josué el pueblo experimentó una gran victoria militar, victoria espiritual, cuando estuvo al mando de este varón de Dios llamado Josué. Pero en el libro de los jueces vemos de que hay constantemente derrota, constantemente hay aflicción en el pueblo de Israel. En Josué hay libertad, hay fe. En el libro de Josué hay progreso, hay fidelidad al Señor, hay fuerza y hay un sentido también de unidad. Contrario al libro de Jueces, donde encontramos que hay servidumbre, hay mucha incredulidad, hay declinación, ya no hay progreso, hay apostasía, el pueblo abandona al Señor, hay debilidad y también hay mucha anarquía, hay mucho desorden en el libro de los jueces. Cuando observamos este cuadro sobre el resumen de la historia de los 12 jueces, observamos aquí un pequeño resumen de lo que fueron los jueces. Los jueces fueron Otoniel, Ahod, Samgar, Débora y Barak, Gedeón, Tola, Jair, Jefté, Ibsán, Elón, Abdón y Sansón. Vemos aquí quién fue la nación opresora, cuántos años estuvo el pueblo de Israel bajo esa opresión de estos enemigos que ellos tuvieron, los años de paz, y cuáles son las bases bíblicas que tenemos para poder leer nosotros esa historia, esa información. Fijémonos bien de que los años de opresión fueron muchos,
y también los años de paz en algunas ocasiones fueron pocos, otros fueron de un periodo bastante grande, y siempre el Señor, ¿verdad?, utilizando a grandes personas, hombres y mujeres, que Él utilizó para la liberación, para la ayuda, para el auxilio de su pueblo. En el libro de Jueces podemos encontrar periodos de apostasía que el pueblo experimentó. ¿En qué consiste un periodo de apostasía? Que fueron 6. ¿En qué consiste? Consistía en que primeramente el pueblo apostataba, el pueblo negaba, el pueblo se iba tras los dioses, dejaron a Jehová. Dice el capítulo número 2, versículo 13, dice: el pueblo había abandonado al Señor, dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Para que tengamos una idea quién era Baal, Baal era considerado por estas naciones, era considerado como el Señor del cielo, era un dios de la lluvia, era un dios de la tormenta. La secta de los Baales incluía sacrificios animales, comidas rituales y danzas libertinas. Cuando ellos construyeron cámaras o hicieron templos a Dios Baal, estas cámaras o estos cuartos estaban siempre apelando a la prostitución supuestamente sagrada. Estaban apelando a la maldad, a la homosexualidad, a la lujuria por parte de hombres y mujeres. Eso era lo que ellos adoraban. Astoret o Astarot también era para ellos la patrona del sexo y la guerra. Era llamada la Virgen, era llamada Santa, pero de hecho era una prostituta sagrada. Entonces el pueblo se había ido a estos dioses, y luego de eso el pueblo tuvo que experimentar un juicio en forma de opresión. Dios los disciplinó al permitir que fueran derrotados por otros pueblos. Aquí vemos pues en este pequeño esquema de que el pueblo experimentó ese juicio en forma de opresión. ¿Qué hizo luego el pueblo? El pueblo de Israel se arrepintió, hubo un arrepentimiento por parte del pueblo de Israel, ruega por su liberación, y el Señor levanta hombres, y el Señor libera al pueblo de Israel. Dios levanta jueces que guardaban a Israel, que enviaban a Israel a la victoria contra sus opresores, y venía un periodo de paz. Este es lo que consideramos y podemos encontrar en el libro de los Jueces, un ciclo. Se pueden experimentar a lo largo del libro 6 ciclos de apostasía, y es cuando el Señor levanta a estos jueces, a estos varones de Dios que liberaban pues al pueblo de la opresión. ¿Cuáles son las razones evidentes que dan lugar a estos ciclos del declive moral y espiritual de Israel? Bueno, tenemos número 1, la desobediencia al no echar a los cananeos de la tierra. El Señor les había dicho a ellos de que tenían que echar a los cananeos, pero no es así. El pueblo de Israel mejor convivió con ellos, aprendió sus costumbres, sus tradiciones, conoció, se fue tras sus ídolos, sus fiestas, etcétera. Más bien ellos se convirtieron a esas naciones y no las naciones a ellos, como la palabra del Señor dice. Número 2, tenemos la idolatría. Ya les explicaba de que se fueron tras esos dioses, y cada persona tenía en su casa, como Micaías, tenía dioses de talla, dioses de fundición, tenía amuletos, creían en esos amuletos y olvidaron al Señor. Número 3, matrimonios con cananeos impíos. Usted lee de que los hijos de Israel dijeron, pues démosle a ellos nuestras hijas y nosotros tomemos para nuestros hijos las hijas de ellos. Y ustedes saben de que la palabra de Dios dice que no existe ninguna relación, no hay ninguna relación entre la luz y las tinieblas. Y lógicamente eso hubo influencia cuando una persona, un hijo de Dios, se enamora, se casa, convive con una persona que no tiene conocimiento del Señor. Hay muchas probabilidades de que el creyente cristiano se convierta a esa persona, le dé la espalda al Señor, y hay muchas probabilidades también
de que haya un declive, haya un problema en ese matrimonio, porque no lo están teniendo ambos la misma visión, el mismo sentir, el mismo toque, y por eso es que se dan problemas de divorcio, de infidelidad, de violencia en la familia, mala educación para los hijos, abandono de parte de alguno de ellos. El esposo abandona la casa o la esposa abandona la casa porque hay demasiados problemas. Eso sucedía, eso fue unas razones de que el pueblo de Israel tuviera ese declive espiritual. Número 4, tenemos aquí no obedecer a los jueces. En el capítulo 2 dice la palabra de que ellos no oyeron tampoco a los jueces que el Señor enviaba en el capítulo 2, 17. Y también tenemos la quinta razón, es que el pueblo dejaba a Dios una vez que el juez moría. Cuando el juez moría, el pueblo se olvidaba nuevamente. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirle e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Fíjense bien qué sucedía una vez que el juez moría. El pueblo se obstinaba, se aferraba otra vez a ese mal camino y no se arrepentía. Así era la vida del pueblo de Israel en el tiempo de los jueces. Por eso es que tuvieron lugar estos ciclos de declive moral y espiritual de Israel. En el libro de los jueces podemos aprender también de que Dios es justo. Una vez más, este libro histórico enfatiza de que acerca de la justicia de Dios, Dios nunca falla. Jueces cuenta la historia de la nación que había perdido su primer amor. Su pecado había sido muy grave y no podía ser pasado por alto, sino que era una ofensa moral y exigía el santo juicio de Dios. Dios es justo. Recordemos que Dios es amor, Dios es fuego, es nuestro pronto auxilio, pero también Él es justo. No puede pasar por alto el pecado en nosotros que somos sus hijos. Dios es soberano. Él usó a las naciones como instrumento de su justicia, y aquí se destaca lo sobrenatural en la victoria de Débora, de Barak, de Gedeón y también de Sansón. Victorias sobrenaturales. Dios es misericordioso. Vemos cómo libera a los israelitas de las consecuencias que sufrieron por causa de su pecado. Dios comprensiva,mente liberó a su pueblo. Su poder para rescatar fielmente brilla aquí en este libro una vez más. Aquí vemos la gran misericordia del Señor. Por eso dice el escritor en que si nosotros somos infieles, el Señor permanece siempre fiel. Tenemos esa gran oportunidad y esa gran ventaja nosotros los hijos del Señor, que cuando fallamos, cuando somos débiles, Él nos corrige, Él nos llama, y también siempre nos llama con su gran misericordia. El Señor también honra a quienes actúan con fe. El escritor de Hebreos puso a Gedeón, a Barak, a Sansón y a Jefté en el salón de la fama de la fe. Estos hombres lograron tanto por el Señor. Entonces vemos aquí que tenemos esos ejemplos de estos personajes que obraron de una manera grande, extraordinaria, obtuvieron victorias sorprendentes, pero todo eso fue porque el Señor estaba con ellos. ¿Quién no ha escuchado la historia de Gedeón? ¿Quién no ha escuchado la historia de Sansón? ¿Quién no ha escuchado la historia de este hombre también llamado Jefté? Que aunque tuvieron sus momentos de error, aunque tuvieron falla en su vida, honraron al Señor y el Señor lo honró también a ellos. Una aplicación personal del libro de los jueces a nuestra vida es que una de las razones por las que fracasó Israel fue que no destruyeron ni desterraron a los cananeos. En el primer capítulo de Jueces leemos de 8 conquistas inacabadas de Judá, Benjamín, Manasés, Efraín,
Zabulón, Aser, Neftalí y Dan. Cuando hay una conquista a media de un mal, siempre resulta en una derrota. Recordemos que la conquista debe de ser completa, la conquista sobre el pecado, la conquista sobre el mal, la conquista sobre las tinieblas, con el Señor a nuestro lado. Eso debe de ser una conquista total y completa, nada a medio. Otra aplicación que podemos encontrar en el libro de los jueces es que debemos de evitar nosotros hacer lo que mejor nos parezca. Hoy en nuestra actualidad todos queremos hacer lo que mejor nos parezca. Los hijos quieren hacer lo que mejor les parezca. El hijo quiere llegar a casa a la hora que él quiere tener los amigos que él quiere, no quiere someterse a la autoridad de sus padres. Las esposas quieren hacer lo que ellas quieren con sus hijos, pueden golpearlos, pueden maltratarlos, al igual que el padre de familia quiere hacer lo mismo con sus hijos, lo mismo con la esposa, quiere maltratarla, quiere humillarla, quiere usarla como un instrumento quizás sexual, pero la palabra del Señor dice que nos debemos de someter a su palabra. En el libro de Efesios capítulo 5 en el versículo 21 en adelante hasta el capítulo número 6 de Efesios, la palabra del Señor nos insta que nos sometamos uno a otro, el esposo amando a la esposa sometiéndose al esposo, los hijos sometiéndose, respetando y honrando a sus padres, y los padres también no exasperando a los hijos, los amos, los patrones, los dueños de empresas también no siendo injustos con los trabajadores, y el trabajador, el siervo también siendo un buen ejemplo en ese lugar de trabajo, siendo puntual, siendo responsable con lo que se le asigne. No podemos estar actuando como el libro de los jueces nos dice que el pueblo hacía, hacer lo que bien les parezca. La iglesia quiere hacer lo que a ella le parezca, no se somete a la autoridad del pastor. El pastor da una orientación y la iglesia hace lo contrario. El pastor orienta, el pastor invita al evangelismo, habla, y la iglesia hace lo que mejor le parezca, haciendo celebraciones que no están contempladas en la palabra y actividades de que el Señor no acepta. Así que, hermano, esta vendría a ser otra aplicación para nuestra vida. No podemos hacer lo que nosotros pensamos que está bien. Muchas gracias, hermanos, por ver este video, esperando de que sea de muchas bendiciones en su vida personal, en su ministerio, en su iglesia, en su familia también. Y cualquier comentario que ustedes tengan, pues muy humildemente vamos a recibirlo, y vamos a estar orando también para que Dios siempre esté dando sabiduría a su servidor, y que estos videos sean de muchas bendiciones y de mucha utilidad para su vida. Muchas gracias.